Ok, bueno, ya estamos live desde Enfermeros Chilenos en Canadá, nuestro Instagram oficial. Mi nombre es Ida. Primero que todo, bienvenido. Estoy muy contenta de poder iniciar esta entrevista con un tema que es muy consultado a través de nuestras redes, a través de nuestro sistema de mensajería, ¿cierto? De email, sobre varias cosas que vamos a hablar hoy. El tema de qué significa lo que es la LPN o la Licensed Practical Nurse, que en otras zonas la van a encontrar como Registered Practical Nurse. Vamos a hablar un poquito de cómo es trabajar en Quebec bajo este rol, de qué se trata el rol y qué mejor que oírlo desde de primera fuente con una colega que es una de nuestras consultoras. Su nombre es Giselle Herrera, enfermera chilena que está actualmente por finalizar ya su proceso como Registered Nurse, pero que en el camino ella finalizó su Licensed Practical Nurse. Así que ella se nos va a unir, vamos a dar unos segunditos para que se pueda incorporar a nuestra conversación. Así que bienvenidos todos y vamos a comenzar nuestra entrevista y discusión. Vamos a ver, vamos a dejar entrar a Giselle. Veo ya que se están las colegas conectando. Ahí estamos. Hola, 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 ¿cómo está? bien. ¿Y tú cómo estás? Bien, ¿Cómo todo están? bien. Qué bueno. Está en Montreal, me dijiste, en Ahora Quebec. sí. Más ratito me voy a Quebec. Pero en unas 2 ¿Cómo horitas está? de viaje. Bueno, yo estaba haciendo una introducción, yo creo que la alcanzaste a escuchar, ¿cierto? Que Sí. qué mejor escuchar esto tan desconocido, tanta gente que pregunta que qué pasa en Quebec, qué hacen en Quebec, qué podéis hacer como enfermera. Tú eres una enfermera chilena, ¿cierto? Con experiencia y que en tu rumbo, ¿cierto? Te mudaste a este país del norte y echaste raíces en Quebec. Así que Así estoy es. segura que mucha gente quiere escuchar lo que tú hoy tengas que decir, no solamente del rol que tú estás estableciendo hoy, sino también de qué significa ejercer en Quebec propiamente tal. Así que bueno, si nos puedes contar un poquito de ti, tu nombre, cuál es tu experiencia en general, lo que tú nos quieras introducir. Claro. Bueno, mi nombre es Giselle Herrera. Yo llegué acá a Canadá el año 2019, en octubre. Venía con experiencia de Chile como enfermera. Estudié en Chile, trabajé 5 años en atención primaria y a la vez también estuve con atención primaria de urgencia al mismo tiempo. Eh, bueno, cuando uno llega acá, desde Chile, cuando uno ya lleva un trayecto recorrido, uno llega como muy esperanzada de que todo se haga de una manera muy rápida, muy Así expedita, es. sobre todo pensando que en el área de la salud en casi todos los países siempre hay un déficit, ¿verdad?, de personal. Así que bueno, eso fue una de las primeras lecciones que aprendí llegando acá. Yo inicié mi proceso como enfermera registrada em, el- al mes que llegué aquí. Abrí mi carpeta en la orden de enfermeras Ujú. y de ahí fue la segunda lección, que me pedían muchos documentos y todo el tema. Entonces ahí muchas cosas en mi cabeza, yo pensé que no iba a poder hacer nada. Empecé a trabajar, porque bueno, cuando llegué tenía un nivel de inglés más o menos. Nunca estudié inglés como tal, lo aprendí de la vida. Y el Ujú. francés tenía un francés muy básico. Bueno, Quebec es una provincia francófona. Es cierto, en Montreal se habla inglés también, o sea, uno puede vivir en inglés, pero cuando uno trabaja con público, independiente de que quizás todo el mundo maneje inglés, debes tener el francés, porque de hecho hay gente, sobre todo más adultos, diría yo, Mm, que se sienten súper pasados a llevar si uno no se maneja en francés, aunque ellos puedan hablar en inglés, ¿eh? Entonces, claro. al Eso he comienzo, oído, de hecho. sí, mis trabajos fueron súper
Llegué, como digo, a hacer arreglos florales, trabajé en Subway haciendo sándwich, comí harto, debo, debo admitirlo. Y de ahí de a poquito me empecé a incorporar un poco ya a la cultura, al idioma, bueno, trabajar justamente haciendo este tema con gente, incluso haciendo sándwich, me sirvió un montón para poder desarrollar el francés. Sí. Y en un momento llegué a una residencia de adulto mayor, que acá en Canadá hay mucho adulto mayor, por lo tanto hay mucha necesidad de este tipo de residencia. Y bueno, ahí empecé a hablar con la enfermera que estaba a cargo del piso de cuidados, podríamos decir, de pacientes porque las Ujú. residencias son generalmente de adulto mayor autónomo, pero Sí, siempre hay un piso que está destinado como a los adultos mayores con pérdida de la autonomía, ¿verdad? Ya un poquito más avanzada, moderada, severa. más dependiente. Correcto. Y comencé a hablar con ella y le comenté que estaba súper frustrada porque en el fondo me había, por un tema mío también, que yo por el tema de los papeles me demoré mucho tiempo, que podría Sí, haberlo hecho desde Chile y todo el tema, pero bueno, noviciado, como se dice. Y, sí. Y ella me dijo, pero tú eres enfermera en Chile, ¿por qué no averiguas con la orden de infirmière auxiliaire, que se dice acá en francés, que sí. vendría siendo el LPN, porque es un grado menos, por lo tanto debería ser para ti más sencillo poder adquirir la homologación. Claro. Fíjate que no se me había ocurrido hasta ese momento. Mandé el correo, inicié mis papeles y me tendré que haber demorado por lo menos entre 6 a 8 meses entre que envié todo. Y en diciembre del año pasado di la prueba, Ujú. que la di en francés, se puede dar en inglés o en francés. La di en francés y afortunadamente la aprobé, me fue súper bien. Me colegié, porque para poder trabajar tienes que colegiarte. Y en eso estoy pues, trabajando ahora como el PN, mientras ya estoy ahí a puertas de poder terminar en la Registered Nurse. Eso, y ahí vamos a estar Sí, contigo súper atentas a cuando, sí. bueno, no solamente cuando llegues ahí, sino también durante el proceso. A mí me gustaría escuchar, por ejemplo, concuerdo mucho contigo que uno llega con esa imagen que te dicen, oh, Canadá necesita enfermeros. Sí. Después llegáis acá y empezáis como el papel, empezáis a presentar cosas y te vais dando cuenta que es bastante burocrático. Ahora, la época en que tú llegaste no es la época que estamos ahora en Quebec, donde empieza todo esto de las convocatorias, entonces llegaste en una época que era totalmente diferente. A mí me gustaría saber, aparte que desde que tú llegaste hasta que pudiste desenvolverte propiamente tal en Quebec, ¿cuánto es el tiempo que transcurrió o que tú te sentiste cómoda? No solamente como profesional, como es bien, como estás ahora, sino que cuando ya dijiste, ok, ya puedo hacer esto, ya puedo moverme más, ya tengo un lenguaje adecuado. Bueno, ahí yo creo que ahí está la tercera lección, podríamos, Sí. podríamos decir. Vayan anotando, uno, dos, tres. Eh, yo llegué a Quebec, bueno, yo llegué con mi familia, mi ex marido habla solo francés, entonces nos vinimos por él principalmente acá. Entonces yo llegué aquí Sí. sin saber francés, tomé un curso de 3 meses en el Instituto O sea, Chileno-Suizo que está en Las Tablas. básico Y con básico, suerte. o sea, sí, pues a aprender a decir las letras, ¿cachai? Entonces llegué con eso acá pensando, porque todos me decían, no, pero si en Montreal todos hablan inglés igual, o sea, bueno, me las tendré que valer. Y cuando llegué aquí a trabajar, a buscar un trabajo tan simple como en un restaurante de mesera, algo que de repente uno llega, decía, ok, pero ¿y manejas francés? Porque para poder atender a las personas, independiente de que estemos en Claro, Montreal, te van a hablar lo primero, la primera lengua que ellos ocupan es el francés igual. claro. Y que Y al ahí yo final tiene dije, lógica. ok, por supuesto, porque en el fondo es la provincia francófona de Canadá. Entonces, claro, tenían razón, habían otros trabajos, pero no era de contacto de gente, por eso que llegué a trabajar haciendo arreglos de flores, porque ahí no hablaba con nadie. Entonces, Eso lo hacían las flores. hacía mi plata calladita. Pero después dije, Sí. bueno, tengo que tirarme. Y en todo ese proceso yo creo que me demoré más de un año, más de un año,
teniendo en sí, cuenta que en Chile igual me preparé en un curso cortito. sí, Y cómo empecé a darme cuenta de los requerimientos que iba teniendo, porque en el fondo, y esto es súper importante, que lo toman en cuenta las colegas sí, que les gustaría migrar no solo a Canadá, a cualquier parte del mundo, en donde el idioma no sea el español. Una cosa es comunicarse, o sea, yo puedo hablar en francés, ir a comprar pan, ir al supermercado, ir al mall, puedo trabajar de mesera, puedo trabajar, pero otra cosa es poder desenvolverse profesionalmente en el idioma. O sea, desde ya nosotros en español tenemos el español que ocupamos con los amigos, con la familia, y el claro, español técnico que ocupamos para entregar turno, para poder registrar en la ficha clínica. Entonces, es ahí el punto de inflexión que uno dice y digo, bueno, me tomó un año aproximadamente poder comunicarme de manera más fluida, sí, teniendo en cuenta estando de que hecho, estando acá, sí, porque aparte que el francés de Quebec es bien especial, o sea, en el fondo yo tomé sí, el curso en Chile, pero llegué, llegué acá y no les entendía nada, o sea, decir, bueno, pero si ya puedo entender, si me dicen buenos días, ¿cómo está? ¿Qué necesita? Pero ni siquiera eso de repente, porque hay gente que es como en Chile, yo siempre he dicho que el francés de Quebec es el español de Chile. No sé si te has mm, dado cuenta que mucha de la gente que migra a Chile, venga de Venezuela, de Ecuador, de Colombia, no nos sí, entienden nada. Entonces es exactamente lo mismo aquí. sí, Y bueno, hoy, te digo, hoy puedo desenvolverme, obviamente estoy trabajando, puedo comunicarme. Afortunadamente, las raíces de la terminología médica son todas del latín, la gran mayoría. Por mm, lo tanto, hay muchas palabras que suenan igual, o si uno dice, ya, ¿cómo puedo decir? Voy a debridar, y digo, ya, no sé, uno mente un chamullo, o empieza debris, y el otro te complementa, y dice, estás hablando de esto, esto, sí, claro. Por último, en ese aspecto, de a poco me he ido afinando, pero por ejemplo, para el registro, me tengo que afirmar y tengo que ver el traductor para mí, porque aún en estas alturas aún tengo que, podría escribir, en el fondo, comunicar lo que quiero decir, pero la idea obviamente es siempre hacerlo lo más profesional posible, no equivocarse en los, que lata leer me lo imagino yo al revés, pues estando en Chile, un colega que viene a otro país, y de repente estoy leyendo su anamnesis, ponte tú, y veo ahí que le falló no no entienden sé, por nada. el tiempo verbal, que pues, qué lata, o sea, igual Sí, aquí, obvio, ojo, es un país de migrantes, entonces la gente tiende a ser mucho más flexible con eso. sí, eso yo se los he Pero recalcado bastante. sí, sí, suele ser mucho más flexible y sobre todo en el área de la salud, la gente aquí es muy, muy agradecida de los funcionarios, es muy consciente del déficit que hay, de la carga que tenemos. Entonces, por lo menos en ese aspecto, no hay que sobre preocuparse, pero sí hay que ocuparse. O sea, hay que Claro, preocuparse de estudiar y de poder preparar el idioma para poder llegar acá. sí, de todas maneras. Y lo otro, por ahí vi a alguien que estaba preguntando si te habías, de qué formas te habías ido. Em, Tú dijiste que fuiste con familia y en el fondo, más que nada si les quieres comentar cuál fue la entrada, solamente porque Ujú. preguntaban si entraste por la Working Holiday y yo Ah, sé que no. no. No, yo entré como esposa de un estudiante. ¿Ya? Ujú, En ese tiempo, mira, bien resumido, nosotros nos demoramos casi 4 años en migrar. O mm. sea, Desde que desde que empezó, llegó la idea a la cabeza hasta que se logró concretar. Y no es que no se haya logrado concretar porque nosotros no hayamos podido, sino es porque el gobierno de Quebec, lamentablemente ya a estas alturas, siempre está teniendo muchos cambios en relación a las políticas migratorias. Entonces, sí, y de hecho eh, Canadá en general, todos los meses está cambiando. claro, porque en el fondo yo trato de ponerme en sus zapatos y digo, bueno, tienen que ver la necesidad del país, la necesidad económica y obviamente puede que en un año los ingenieros estén en el tope, top 10, y de repente el otro Mm, año sabes que ya no necesitamos más y sí, los sacan como de los beneficios, entre comillas. A nosotros nos pasó algo así. Entonces, ya. yo cuando postulé la primera vez para venirme a Quebec, lo hice como enfermera, como para llegar Mm, directamente con residencia.
Y Sí, al final de como el proceso que hubo, al final de todo ese proceso, enfermería salió de la lista. Esto fue antes de la pandemia, así que hace tiempo. claramente. Sí. Y ahí quedamos en nada y dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Y Mm, ahí fue donde claro, vimos la parte de irse a estudiar, que era más ya. costosa, pero es lo En más el fondo seguro. cambió el Sí, plan original. correcto. Ya, Cambió el plan original y nos fuimos por el estudio. Era más plata, pero en el fondo lo positivo del permiso de estudio es que uno obtiene, va a estudiar, gana esos años de experiencia estudiando en Canadá y después de estudiar en Canadá hay ciertos college que te mm, otorgan permiso de trabajo postdiploma. Tú claro, tienes el derecho a pedirlo, entonces por lo menos te aseguras, por lo menos 5 años aquí, sí. que en el fondo creando la experiencia canadiense es como tú te vas haciendo el camino para poder sacar después la residencia, que es el fin último. Claro, y sabes que eso es harto que, de lo que vemos en la gente que me escribe o que toma consultoría, que en el fondo es una de las, sí, es caro, es una inversión, pero es una de las formas más seguras y te da el tiempo a ti para mover el papeleo, ¿cierto? Para acomodar a los niños, Claro, o para sea, y foguearse un sobre todo poco acá en más. Quebec, que prima mucho el tema del idioma del francés. Las personas que llegan aquí con un permiso de trabajo o permiso de estudio tienen la opción de poder tomar cursos, son gratuitos del gobierno de Sí, francés, pero a la vez el gobierno de Quebec te trata de agradecer de alguna manera y dependiendo si tomas cursos full o part-time de sí, francés, ellos te devuelven una cantidad de dinero en el fondo, o te dan como una pequeña subvención. ya. Una manera en el Es muy fondo de poder... y también hay cursos de francés técnico, ¿ya? mm, Hay unos cursos que uno se mete a la página del gobierno de Quebec y uno especifica que uno es enfermero o es ya, kinesiólogo y puede optar a poder tener estos cursos mm, más técnicos, pero eso ya más adelantado en el fondo porque sí, se sí, entiende que de es un todas nivel de maneras, francés avanzado. claro. Ahora, desde que tú llegaste hasta ahora, ¿cierto? Tú comentaste que estás en haciendo el tema de la Register Nurse Sí. y por mientras, ¿cierto? Salió esta posibilidad de tú certificarte como Licensed Practical Nurse, Ujú. ¿verdad? Eh, entonces, bueno, hay mucha gente que no tiene claro todavía qué significa ser un Licensed Practical Nurse, o también lo pueden escuchar en Ontario como Registered Practical Nurse. Entonces, si tú nos pudieras contar qué significa de partida, ¿cierto? La sigla como tal, qué otro nombre lo podemos encontrar sobre todo en Quebec, y vamos a empezar desde ahí Ujú. a desglosar un poquito más el tema. Claro. Bueno, yo siempre, bueno, como tú sabes, nosotros, bueno, vemos el tema de las asesorías con las chicas y siempre mi primer paso en esto es poder explicar un poco los niveles de cuidado que hay, ¿ya? Sí, En Quebec y que probablemente se replique en las otras provincias. Entonces tenemos en la base acá, tenemos en Quebec la preposé, las preposé ujú, o beneficiar, que vendría siendo como un auxiliar, ¿ya? De ya. enfermería. En Chile, bueno, ese grado no existe. O quizás se Vendría ve siendo como como en para los, el caregiver o como el el support caregiver, worker, sí, estuvimos claro. viendo, pero Que es el programa de estudios de ellos tiene una duración de 870 horas, mm, ¿ya? Son como 8 meses de estudio. ya, Y la finalidad de ellos es el aseo, confort y la ayuda en las actividades de la vida diaria. claro. Em, Después de eso vendría el grado del PN, o en Quebec es el infirmier auxiliaire, donde la preparación y el estudio son de 1800 horas, ya son Ujú, 18 meses de estudio y de preparación, claro, eh, y vendría teniendo una equivalencia, pero como hemos conversado en otras oportunidades, estamos ahí al debe con el tema del TENS al LPN, sí, ¿ya? sí. En la práctica sí equivale, yo podría decir, a un grado técnico, ¿ya? Claro, por las horas y por Pero los meses por de las horas, estudiar, correcto, sí. claro, están Y como en 2 años y medio. claro,
En Chile es más tiempo, Claro. acá es un poco menos de tiempo, pero hay algunas, no, en este dato yo sé que hay una o dos universidades que imparten este curso, o sea, este programa en el fondo de estudio, y que Ujú. podrían tener continuidad después hacia la enfermería, digamos, registrada. Ya, Pero digamos, el estándar es un nivel técnico, ¿no? Un nivel ya, colegial técnico. ya. Y después vendría siendo, ¿no es cierto?, la registered nurse o la infirmière a secas o infirmier clinicien. A veces hacen Ujú. el Sí, pequeño last name, eh, que ya vendría siendo una preparación de más de 4 años que corresponde a una licenciatura, un grado de ya, bachelor degree. claro, ¿Ya? perfecto. Al igual Eh, que el resto de las provincias. Ya. Correcto. Eso es como los grados ya, y bueno, después vienen los otros especialidades y la enfermera, que yo todavía, enfermera, perdón, se me mezclan los idiomas. Eh, y después ya viene la otra enfermera que tiene estudios ya más, que son las enfermeras que pueden prescribir algunos medicamentos y todo, pero eso Sí, ya, sí. No, que esa es la enfermera, la practical nurse, creo que se llama. no, lo vimos en el escalafón. Sí, Voy pero es una va a venir a enfermera mí. que tiene un grado un poquito más alto, que ese ya sería el cuarto, Sí, pero no es es tan la practitioner en nurse inglés. practitioner, correcto, ella, que también acá existe ese grado de enfermería. Sí. Pero los tres, digamos, básicos son, Ujú. tratando de hacer el paralelo, como se dice, con Chile, vendría siendo la caregiver o preposada a beneficiar, que en Chile no Ujú. está, ahora actualmente, probablemente antes sí. Sí. La del PN, que yo le digo el TEN Plus, el TENS Plus, siempre le he dicho así, Sí. ¿ya? Porque la labor es bastante similar, pero ahí Sí, vamos a ver eso de hecho unos me gustaría detalles, que tú sí. explicaras. O sea, Ujú. recopilando, tenemos, ¿cierto? El primer escalafón es la persona que hace el cuidado, ¿cierto? Todo lo que es como el aseo y confort. De hecho, en cualquier tipo de provincia, solo que tiene diferentes nombres. Después viene la practical nurse, que es la persona que sería el equivalente a un TENS, por lo menos, en lo que es en Chile. Después viene la registered nurse y después viene la nurse practitioner. Cuando tú dices que la practical nurse es como un TENS Plus, diríamos, pero a qué específicamente te estás refiriendo con eso? Bueno, eh, el técnico de enfermería en Chile tiene un rol, ¿no es cierto?, el ejecutador del plan de enfermería. Claro. Aquí es exactamente lo mismo, ¿ya? Ujú. La enfermera, la registered nurse, o la enfermera en Chile, es quien evalúa, ¿no es cierto?, necesidades del usuario, de acuerdo a las necesidades, establece un plan de cuidado. Mm. Algunos usan PAE, otros no, Claro, pero en Chile estoy hablando. sí. Pero se idea el plan, ¿no es cierto? Y el LPN, bueno, el TENS en Chile se encarga de ejecutarlo. Pero siempre Ya. la enfermera está haciendo la evaluación detrás. ¿M? Se Sí. ejecuta el plan, pero la enfermera es la que es responsable finalmente de la ejecución, de la supervisión, ¿ya? Y si hay que Mm. hacer algún cambio o si hay que suspenderlo, es la enfermera en el fondo legalmente es la persona que tiene que responder frente a ese plan de cuidado. Independiente de que el Ah, técnico cometa un error o no, es la enfermera. sí. Y ahí está una de las principales diferencias acá en Canadá, la LPN. Bueno, estamos colegiadas por una razón, se paga, Claro. ¿no es cierto? Porque nosotros Sí. tenemos responsabilidad legal, Ujú. ¿ya? Si bien la registered nurse es la encargada de hacer igual que en Chile el plan, que acá en francés es el plan thérapeutique infirmière, PTI, Ujú. que es una mezcla entre el plan del cuidados y el PAE. Aquí se usa, Claro. no se llama PAE como tal, pero usan códigos para los diagnósticos de enfermería y los códigos Mm. para todas las intervenciones. Entonces, es bien estructurado. Afortunadamente eso está bien estandarizado en un software, ¿ya? Ya. Entonces, por lo tanto, es cosa de, como pasa en atención primaria, el Rayen, que mucha gente pasó muchas rabias con Claro, Rayen. eso me da la idea que estandariza la atención, ¿cierto? O sea, Correcto, estandariza que en el el fondo es plan lo que busca, es estandarizar la atención en la enfermería.
Entonces, la Registered Nurse elabora todo este plan de enfermería terapéutico, el plan de heridas también, ella hace las evaluaciones de curaciones y Ya, es el LPN que finalmente ejecuta estas acciones. Pero, a diferencia de lo que pasa en Chile, nosotros tenemos que tener un pensamiento crítico respecto a las evaluaciones y las intervenciones que hacemos. ya. Porque somos nosotras las que respondemos frente a la ejecución, ¿me Mm, entiendes? Por sí, ejemplo, el enfermero deja un plan de curaciones para un pie, por ejemplo, diabético. ya, Entonces, establece los apósitos, establece qué tipo de técnica vamos a usar y el LPN puede ejecutar según la indicación que deja el enfermero. ya, Si hay algún cambio durante mis tratamientos, durante mis curaciones, yo tengo que ser ujú, capaz, porque el LPN también tiene que hacer registro, ¿ya? claro, Cantidad de tejidos, cuánto porcentaje de tejido facelado, tejido necrosado, tipo de exudado, signos de infección. También hay una evaluación crítica. Entonces, si hay algún claro, cambio en el procedimiento, yo tengo que informarle a mi enfermero, ¿sabe qué? Estoy usando alginato, pero resulta que no tiene suficiente exudado, entonces está empezando, ¿entienden? O sea, no hay, y eso el enfermero, en el fondo, tú eres los ojos del enfermero, pero también ellos van a evaluar y a reevaluar para ver si hay algún tipo de cambio en la terapia, pero eres tú claro. quien está en el fondo haciendo, que es muy similar a lo que pasa en Chile, pero la diferencia es que eh, hay muchas ejecuciones en Chile que las hace el técnico, pero las hace porque no hay más enfermeros para hacerlo y eso Claro, ha pasado durante años. Y los chiquillos sí, manejan muchas cosas, sí, de repente ponen vías 1000 veces mejores que las que uno pudo haber puesto porque efectivamente se dio así. Pero aquí bueno, está y en la regulado atención de esa primaria, manera. claro, hay mucho de lo que hace el TENS es eso mismo también, manejar curaciones. O sea, acá, por ejemplo, ese conocimiento está adosado entonces a la practical nurse, o sea, es Sí. algo que no tienen que hacer un curso aparte. No. Hay bueno, aparte de la diferencia principal que es esa, eh, Ujú, acá hay ciertos top. Lo que pasa es que, a ver, si bien hubo en un momento un plan base para el LPN, sí, a través del tiempo empezaron a surgir, obviamente, necesidades mayores, porque la cantidad de enfermeros registrados versus la de LPN, obviamente, es menos tiempo de estudio versus los claro, 5 años, 4 años de enfermería. sí, Entonces, por ejemplo, el LPN puede hacer de manejo y mantención, ¿ya? No así manejo de parámetros, pero sí mantención de traqueostomía, de ventilación ah, mecánica, eh, a procedimientos como preparación de vacunas, ¿ya? ya, Y también en la terapia endovenosa. Que a diferencia, en Chile la terapia endovenosa es como bien a la ligera, se pone ujú, vía, se pone y chao. ¿No es cierto? Acá, como sabemos, en Canadá, de hecho, hay hasta flebotomistas para específico, entonces es bien regulado para poder tomar eso, para poder ujú, poner, por ejemplo, el alpien, puede poner vías venosas cortas, ¿ya? ya, Puede poner, pero no puede administrar medicamentos por vía venosa, por ejemplo, ya, ok, ¿ya? sí, No puede administrar ningún tipo de medicamento y ningún tipo de solución que no sea isotónica, ¿ya? ujú, Puede administrar suero fisiológico, Ringer, a medida modo de hidratación, volumen, etcétera, ya. pero no puede administrar medicamentos. Una medicación propiamente tal, No puede, claro, vía ya. endovenosa. Podría El, aplicar una solución, pero no una correcto. solución medicada. Pero Ya, para eso, de todas maneras, hay que tener una preparación, claro, ¿ya? En mi caso particular, como yo convalidé desde enfermería, desde la Registered Nurse, yo estoy habilitada para todo eso, claro, pero porque tomaron en cuenta la formación y mi experiencia clínica, obviamente. ya. Y la mayoría de enfermeras que vengan a hacer esto mientras esperan o hagan mi mismo plan o vengan directamente a hacer el pie, van a tener esa chance de poder hacerlo. Ok. Y tengo una pregunta, de hecho, que también es bastante común. ¿Qué tipo de pacientes son los que ven
la practical nurse? ¿Qué sería un Todo, paciente común y corriente o el nivel de gravedad, por ejemplo? todos, todos, todos. Al igual que la enfermería, el LPN es parte del equipo, por Ya, lo tanto, no hay paciente que no vea. Obviamente hay procedimientos limitados, ya, pero como pasa en Chile a como pasa acá. Pero va desde, bueno, hospitales, urgencias, servicios críticos, servicios ambulatorios, médico-quirúrgicos, y acá, sobre todo en Canadá, muy solicitado el tema de las residencias de larga estadía, así y es. en donde en el fondo es una hospitalización muy larga, ¿no? Así que al final el adulto mayor que esté, obviamente hay niveles de recursos, o sea, hay residencias para adultos mayores completamente autónomos, otras para intermedio y otros que ya en el fondo vendría siendo como un tipo cuidado paliativo, ¿no es cierto?, Claro, mezclado con cuidado de geriatría. sí, Eh, sí. y ese es como el fuerte en el fondo, acá en Canadá. Es como yo diría que es Em, como la puerta de entrada también para el área clínica, porque si bien sí, no es, digamos, es un trabajo obviamente duro, tienes que trabajar. Yo estoy, por ejemplo, en el piso estoy yo y tenemos 30 adultos mayores que están eh, con dependencia total o severa, ¿ya? claro. Es dura el trabajo, pero el nivel de complejidad de repente de los procedimientos, ¿ya? No es tan elevado como que podría encontrarme en el servicio de urgencia o en la UCI, por ejemplo. Claro, Por lo claro, de todas tanto, maneras. es una buena puerta de entrada al área Claro. clínica para poder Como una buena forma de acercarse, poder. claro. Solo quiero hacer la salvedad que, por ejemplo, no me quedó muy claro de acuerdo a la gravedad, porque, por ejemplo, cuando uno hace un proceso acá en las provincias de angloparlantes, por ejemplo, la LPN o RPN, si es que está en Ontario, usualmente toman los pacientes más estables. ¿Ya? Es muy Ujú. raro que vayan a dejar un paciente que esté totalmente inestable, que tenga demasiadas infusiones, que tenga muchos procedimientos, ese siempre lo va a tomar la registered nurse. Em, entonces ahí no estoy segura si Quebec lo maneja de la misma forma o... Lo que pasa es que en el equipo de por lo menos bajo la experiencia clínica que yo he tenido acá, puede que sea a lo mejor en otros servicios o en otras áreas diferentes, pero siempre va a estar la enfermera ahí. O sea, en el fondo está el pie ejecutando y en los pisos es la que da vuelta todo el día. Y la registered nurse puede que no haya, por ejemplo, en la parte de residencias de larga estadía, bueno, es como se dice hospitalización en el fondo. ¿Ya? Eh, por un ejemplo, los turnos de noche nunca va a haber una enfermera por piso. ¿Ya? Por ejemplo, mi Ok, residencia donde yo estoy, que en el fondo es de adultos mayores ya, cuidados paliativos prácticamente, ya. durante los turnos de noche generalmente hay una o dos enfermeras, son 9 pisos, ¿ya? Wow, Y ya. el resto son el PN, y de hecho queda un el PN cada 2 pisos, Wow. muchas veces. ¿De cuántos pacientes estamos hablando por el Por pie? piso son como 30. Oh, my God. Entonces ahí, Ahí y ahí el está, tema alguien de le las estaba preguntando cuál es la carga, ya escucharon. sí, pues acá, pero ahí bueno, y en el fondo es lo mismo, es remitir a lo mismo lo que pasa en Chile, por el servicio público siempre carga la mata. Afortunadamente acá en Canadá el servicio público es lo que hay, no hay otra cosa, pero sí en el área de adulto mayor hay mucha rotación de profesionales, Claro, hay mucho entonces, más para donde elegir. claro, entonces, pero de todas maneras, si bien en los servicios, siempre está como el equipo completo, o sea, si bien en un servicio de unidad, una unidad crítica, por ejemplo, vas a encontrar a la LPN y vas a encontrar a la Registered Nurse. Por supuesto, la Claro. Registered Nurse va a estar más pendiente de los procedimientos, va a estar Mm, más atenta con los pacientes efectivamente que puedan estar inestables, pero de todas maneras, como te digo, el grosso de la ejecución siempre se lo va a llevar la mm, LPN. sí.
Me gustaría hacer una salvedad que antes que tú llegaras, ¿cierto?, a este rol del PM, así que ya hablamos un poquito de cómo más o menos cómo fue, cómo ha sido como ese camino a grandes rasgos para ti, ¿cierto? Porque si contáramos todo, esto sería mucho, mucho más amplio, entonces queremos como dar las cosas como más importantes que a veces nos van llegando. Eh, Solo quiero aclarar por lo que he visto que la gente va comentando, es que para trabajar como LPN en cualquier provincia o como RN, no lo pueden hacer si es que no están validados, porque son profesiones reguladas. Lo que sí pueden hacer es, y es algo que de hecho nuestra colega, ella la ha hecho toda, trabajar como preposé, ¿cierto? Trabajar como cuidador, así como nosotros hemos hablado, que vengan como caregiver. Quebec también tiene su caregiver, que él de hecho Sí. lo nombró, también lo pueden hacer, ¿verdad? Ahora, me gustaría que tú me dijeras cuál, si tú tienes una recomendación para alguien que a lo mejor no puede llegar todavía a un nivel de un practical nurse, si quiere trabajar como preposé, respecto al idioma, por ejemplo, ¿hay algún tipo de recomendación que tú puedes hacer? Bueno, sí, me gustaría hacer hincapié en dar a conocer en el fondo los dos grandes procesos que hay que tener para poder validar acá. Mm, Está la evaluación de tu diploma, ¿ya? O sea, la evaluación de tu formación, que fuera de Quebec lo hacen por WES o hay otros medios, y en Quebec lo hace el ministerio, ¿ya? Eso es una etapa, en el fondo, mm, con esa, y ¿por qué lo nombro? Porque cuando yo logré la validación, lo único que hace en el fondo el gobierno toma la malla de Chile, toma la claro, malla, mi malla, curricular, la formación, el programa, la malla de Quebec y dice, bueno, su diploma equivale a esto. claro, Afortunadamente en Chile nosotros por nuestras horas y todo es sí. muy extraño que no lleguemos al bachelor degree. En mi caso yo llegué al bachelor degree con eso y con ese documento yo pude encontrar trabajo como prepo. Se me había olvidado, ¿viste? Que yo llegué aquí y empecé, claro, mi primer approaching fue con el prepo C. Y Dios lo tenía. Sí, bueno, y con ese documento yo pude trabajar como caregiver o como preposé, que vendría siendo la persona que está a cargo de hacer el confort y ayuda activa de la vida diaria de las personas. Con eso logré. Y con eso, ese fue el primer acercamiento clínico, ¿ya? A lo mejor no ejecutaba nada, salvo obviamente los cambios de pañal, los aseos, baños en cama, y ahí Mm, aprendí a cambiar los pañales, a mover, cosas que uno como enfermera no tampoco tuvo la chance de hacer, digamos, claro, eh, diariamente. Eh, pero sí yo lograba de repente, miraba lo que hacía la enfermera, miraba lo que hacía el PN, y ahí escuchar cuando hablaba con el médico, los papeles, y así, con ese ya, documento. Y el otro paso, en el fondo, para la validación o homologación en general de todas las carreras que requieran de autorización del ejercicio, ¿ya? Que mm, yo creo que a las chicas, nuestras colegas en Chile, cuesta asimilar eso porque en Chile no hay como un ente regulador tan estricto como el que hay acá. claro, Vendría siendo la superintendencia en el fondo de salud que te da el código para en el fondo como registrada porque el colegio de enfermera en Chile no tiene ninguna facultad de autorización de ejercicio ni nada. Pero aquí en Canadá nosotras como agentes de salud no podemos ejercer sin que la orden o el colegio de enfermeras te dé la autorización para trabajar. claro, Entonces, ya sea LPN, ya sea Registered Nurse, necesito que la orden me diga, señorita, usted está habilitada para trabajar. mm, ¿Ya? Y de hecho en los sí, trabajos te piden el código. ¿Ya? Es lo que tú tienes que poner en tu currículum, por lo menos acá en claro, Quebec, claro, el código de inscripción de la orden para, ya, para poder hacer el trámite de contrato. claro. Entonces, con el primer documento que es en el fondo que te dicen, sí, usted es bachelor, muy bien, la felicito, pero no puede trabajar. En fondo, Sí, es igual eso es, acá al West o cualquiera de los ECA y es lo mismo. Dice claro, Bachelor Degree in Nursing, el mío dice eso. Dice que bien, muchas.
venga, trabaje como cuidadora. Sí, claro, o sea, tú Exactamente dices, igual. muy lindo, la felicito, pero no puede ejercer como tal. Entonces ahí con ese documento, de ahí te, ¿no es cierto? Yo lo mando a la orden, más todos los otros documentos que te pide la orden Claro, delibera, y ahí recién empezamos a ver para dónde voy, ¿no es cierto? sí, Que en el fondo se replica lo mismo en, yo creo que todas las provincias. sí. Em, Me estaba fijando como cuál ha sido el tópico que ha ido saliendo. A ver, bueno, ya contaste, ¿cierto? Que es mucho más, la LPN es mucho más autónoma, autónoma por lo mismo también tiene mucho más peso legal. Hablamos del tipo de paciente, los tipos de lugares donde puede trabajar, las similitudes y las diferencias con lo que sería el TENS. Y a mí me encantaría escuchar a grandes rasgos cómo es tú por ejemplo en este momento estás trabajando en lo que es residencia, ¿cierto? Ujú. Residencia de adulto mayor. ¿Qué son como un día típico para ti como practical nurse? Como algunas cosas típicas que te toca hacer, ¿hay algún tipo de entrega de turno? Sí. ¿Cómo, Ujú. cómo funciona? Bueno, en mi día comienza efectivamente con la entrega de turno, la entrega de las llaves, del carro de medicamentos, de la sala de donde está el acopio de los insumos clínicos. Em, Recibe turno de manera verbal, por lo menos donde estoy yo, y también hay un sistema de entrega de turno escrito, ¿ya? Que vendría siendo así como se le llama reporte interdisciplinar, porque ese Ya, reporte lo pueden leer todas las personas que trabajan ahí. ya, Después, bueno, recibe el turno y empezamos con la administración de medicamentos de la mañana. Generalmente empieza a 7:30, 8, ya, tope. Entonces ahí vamos con el carro de medicamentos, paciente por paciente. Bueno, y ahí vía oral, insulinoterapia, si es que hay que controlar la glicemia, ya. inhaloterapia, si es que generalmente lo hacen con, bueno, con los, como se dice en Chile, los puff. Están los polvos que en Chile no hay, no es los Sí, discos, están, bueno, sí, todos los sí, procedimientos y eso aproximadamente dependiendo de la carga que haya, pero duran entre una hora y media. ya. Y todo lo lindo de aquí es que por lo menos todos los pacientes tienen su brazalete con identificación y dentro de la hoja que es la FDM que se le dice aquí, que es como la hoja de todos los medicamentos que se tienen que administrar por paciente, tiene la foto del paciente, porque son 30. Entonces, imagínate, yo me acuerdo la primera vez, Yo claro vi, de que no, hecho, que me mostraste en alguna ocasión y lo he visto sí, acá y lo encuentro como, o sea, ¿cómo no se nos ocurre hacer eso allá? Obviamente a lo mejor no hay los mismos recursos como para estar imprimiendo, no sé, claro. pero eso Y ahorraría lo de... otro que en Chile no se ve eso, pero acá, bueno, y no sé si fuera de Quebec es tan común, pero acá sí, los medicamentos, el médico, por ejemplo, evalúa tu condición, el médico Ujú. envía la orden o la prescripción de medicamentos a la farmacia y la farmacia prepara en sachet todos los medicamentos que tú tomas o a las 8 o a las 12, que generalmente es la hora típica, 8, 12, 5, 9 de la Ya. noche. Pero vienen todos ahí y en el sachet vienen los nombres del medicamento, gramaje, cantidad. Entonces, Mm. así, entonces O sea, Juanito a las 8 y saco el sachet de ya, las 8 y viene con todos los pero si a medicamentos las ahí. 8 te toca tomar, no sé, un omeprazol y además otro medicamento, esos dos medicamentos van a ir Vienen en en el el mismo... sachet, sí. Ya. Viene todo en el sachet. Entonces, sí es cosa de... y ahí, bueno, se me olvidó decir que en las preposé, bueno, porque Ujú. ha habido mucho déficit de profesional. Hay un Ya. curso que toman las preposé que se llama Loaca Tremandis, que es como una excepción, donde habilitan al preposé Ujú. a administrar los medicamentos del sachet, Ya. ¿ya? Sí, aquí también, del blister. Solo vía oral y del Ya. sachet. Y sí, insulinoterapia también, pero siempre y cuando venga en el preparado, en el fondo, cosa de Ya. hacerlo preparado. No Porque, puede sacar del claro, que no haya vial, posibilidad. claro, no puedes sacar del vial. Bueno, aquí es extraño que haya insulina en vial y prepararla y todo, es más Ya. común el lápiz. Sí. Eh, bueno,
Y esa es una de las ventajas en el fondo de acá del sistema, que lo encontré bien chori. Aparte se evita muchos Sí, errores de las mismas personas, los adultos mayores que son autónomos también es más fácil tomarlo del sí, Sacher y todo. sí. Bueno, después de los medicamentos vienen las horas, digamos, de procedimientos, ¿no es cierto? Así que hay curaciones, cambios de sonda, eh, principalmente que bueno, en la residencia se da más el cambio de sonda y curaciones, algún tipo, bueno, curación de ostomía, evaluaciones que haya que hacer con la enfermera. En esa hora generalmente estamos como los dos ahí Ya, a la par haciendo todo lo que hay que hacer. Después, bueno, medicamentos de nuevo y generalmente el PN en ciertos momentos cuando ya se acabaron los procedimientos o uno hace el tiempo de ayudar a los preposees. ¿Ya? ya. Generalmente nosotros a la hora de almuerzo, porque en el piso donde yo normalmente trabajo son dependientes totales, por lo tanto necesitan ayuda para comer. Ujú. Si bien en el PIE no tiene un rol dentro de la sede de confort, ¿ya? Sí nosotros hacemos el tiempo para poder ayudarles a ellos. Entonces son Ya, 4 preposee claro, por piso y son 30 adultos mayores que necesitan comer. claro. Eh, Después de eso ya, bueno, ¿no? Break, la hora de almuerzo, lunchtime, y después en la tarde tratar de terminar algún procedimiento que ya quedado pendiente y Ya, registro, ya. ¿ya? Ahí Empezar ya como a cerrar el en eso no y todo es muy parecido a la parte de enfermería del fondo, porque el LPN registra mucho también, Mm, ¿ya? sí. Y ahí revisar, ¿no es cierto?, hacer un balance del día con la enfermera y después prepararse para la entrega del Mm. turno, al turno ¿Cuál de es tarde, porque los sistemas de turno son, eso te iba a preguntar, sí, ¿cuál es el sistema de turno? los sistemas de turnos acá son de 3 turnos, ¿Ya? digamos, de las 24 horas, a diferencia en Chile que son 12. Acá son 8 horas. Entonces, Ya. generalmente comienza a las 7 o 7:30, ¿ya? Ujú. Después termina 3, 3:30, después toma el turno de tarde hasta generalmente algunos 11:30, 12, y de ahí toma Ya, el turno de 12 a 8. O, ya. dependiendo de los lugares puede variar. Y tú que ya tuviste experiencia en Chile trabajando, ¿cierto? ¿Qué pensáis de ese sistema? ¿Cómo te La acomoda? verdad es que a mí no me gusta, Ya. ¿ya? No me gusta porque cuando yo estuve trabajando de preposé, yo Ujú. trabajé solo de noche. Entonces yo Mm, estuve trabajando 7 meses, 8 meses aproximadamente solo de noche. Y bueno, mm, yo tengo 2 niños, entonces claro. era entrar, claro, efectivamente el turno de noche es un poco más relajado, ¿no es cierto? Tu paciente, hay que hacer Obvio, te las pasa la rondas cuenta. y todo, claro, pero es Sí, a la todo el larga. rato, ¿me entiendes? Habían noches que eran 7 noches de corrida, ¿me entiendes? Mm. O sea que Entonces, aunque haya un horario, te puede tocar una rotación donde siempre te toca el mismo turno. claro, o sea, en el fondo siempre, si tú estás de noche, estás de noche, o sea, independiente hay noches que está, semanas que es fin de semana, otros que no. Puedes pedir de todas maneras que te vayan alternando, o sea, noche y tú algunos días que hagas tarde, por ejemplo. Ya, ya. Pero la necesidad de personas que trabajen de noche también es alta. Entonces yo me acuerdo cuando yo me ofrecí para trabajar de noche, no me soltaron hasta que me fui en el Oh, fondo. wow. El tema era. Sí. A ver, bueno, me contaste un poquito del horario, ¿cierto? Yo sé que la gente también quiere saber esto, ¿cuánto es lo que gana una LPN en Quebec? Porque sabemos que cada provincia es Cada diferente, pero provincia, ¿cuánto es sí. Bueno, el promedio que se maneja es, vamos a tirarlo promedio, $28 la hora ya, en ya, promedio, pero va a depender de dónde trabajes. Pues yo no, yo estoy ganando más que eso porque estoy trabajando en una agencia, o sea, ahora estoy en un lugar fijo trabajando, voy a estar como próximamente 1 o 2 meses más y después me ujú, van buscando otros lugares, hay muchos hoyos que tapar en el fondo. sí, Y a mí hoy me están pagando, son $45 la hora ya, en la agencia, va, está bastante bien, sí. más el COVID que acá en Canadá, bueno, me imagino que en todo Canadá son los $5 o $4 que hay más. Ujú, Entonces, si te das cuenta, o sea, en el fondo $28 si te sumas al sistema, en el fondo, entras al sistema de salud como tal, pero de sí, manera privada o con las agencias,
hay una tendencia a que sea mayor el pago, pero tienes que lidiar con tu primer día de trabajo siempre. Porque Sí, vas ahí yo llegando. veo un pequeño como, ¿cómo dice? Como comparación. Por ejemplo, acá, de hecho, por lo menos en British Columbia, no conviene tanto la agencia. El sistema público está como en Chile, como que te quieren pagar un poco más, entonces que te dan un bono, que te dan aquí y Claro, allá, como para pagarte, porque si no todos se van a la agencia. Entonces sí, ahí como que hay un sí. juego en varias Y ahora con provincias. COVID, pues claro, con el COVID también hay, sí, sí, efectivamente hay mucho más, o sea, hay mucho más beneficio entrar en el sistema de salud, por supuesto, no hay duda. Sí, Pero bajo sí. mi situación personal, por ahora me manejo mejor con esa opción. Obviamente después Sí. ya, según el plan que tengo trazado con el tema de terminar la validación de Registered Nurse, ya ahí voy a tener que entrar al sistema, sí o sí. Sí, pero ahora mismo es cuando entramos como ya a ver un tema en vista del tiempo también, en que ¿qué tan importante consideras tú que ha sido para ti, por lo menos, el haber tenido esta experiencia de trabajar como practical nurse antes de pasar a la etapa de registered nurse? Chuta, yo creo que fue la mejor decisión que pude haber tomado. Mm, Eh, ¿Por qué? Porque la enfermera en Canadá tiene un rol totalmente autónomo, ¿ya? mm, Si bien en Chile la enfermería, bueno, del 2007 que salió la ley en el fondo de enfermería, donde la enfermera es responsable del plan de cuidado del paciente, eh, aquí es eso y más, ¿ya? O sea, aquí la enfermera es realmente la real responsable de llevar el peso de todos los planes de cuidado. El médico es un visitador como tal, o sea, literalmente es un visitador, sí. eh, por lo menos en las residencias. Obviamente en los hospitales es otra dinámica, pero aún Y el así la colegio de enfermería médicos es, es otro tema también. claro, Sí. entonces la enfermería como tal da miedo. Mm. Para serlo bien sincero, o sea, uno en Chile puede haberlas hecho las de Kiko y Caco, pero llegáis a otro país, otras reglas, hay otro código deontológico, otras leyes éticas, en donde te Otro ponen a idioma, otro ti otro espacio. idioma, donde tienes Sí. ya, ahí está la ficha del paciente y ves millones de documentos que a lo mejor entiendes de qué se trata porque logras Mm, identificar, pero el peso legal de cada documento, de qué es lo que tienes que llenar, que tienes que comunicarte, hacer las interconsultas, llamar al hospital, que hay que coordinar la endoscopía, que hay que coordinar sí, eso, llegar a sentarse a hacer eso así como de una, ¿me entiendes? Es como sí. un poco intimidante. Entonces, hoy, haber tenido la chance de poder trabajar y a seguir trabajando como lo voy a seguir haciendo hasta poder terminar como LPN, es un approach indirecto a la parte Claro. clínica, o sea, meter las manos, de registrar, de buscar, y entre comillas, siempre tienes a la enfermera al lado o tienes la chance de hablar con ella, entonces si hay algo que te queda la duda, hay algo Mm, que no lograste ver en el documento, o alguna palabra o alguna cosa que te falta, lo consultas, ¿me entiendes? claro. No eres la persona a la que consultan, sino que tienes la chance de consultar. Entonces, Sí. yo creo que es una excelente manera de poder hacer la evaluación y de ver la capacidad, porque de repente el idioma a lo mejor no da y yo siempre tuve ese miedo. Pues, o sea, llegar como enfermera Claro. registrada directo a Canadá me generaba mucha angustia porque yo decía, chuta, de repente pienso lo complejo que es manejar pacientes o manejar la relación entre colegas o con el personal médico en Sí. español, de hacerte entender, de decir, pero doctor, mire, que mira cómo tiene el potasio y usted va a hacer esto, pero acá, allá, no sé, ¿cómo hago eso Sí. allá? ¿Me entiendes? Entonces Te ahí, siento la distancia de sentimiento, sí, entonces, totalmente. sí, así que, Oye, y bueno, sí, sea cual sea, ahora, ¿por qué es tan importante o para nosotros como equipo de enfermeros chilenos en Canadá, como tenerte acá? Es porque antes el tema de Quebec era un tema desconocido. Tú llegaste en una época como un poquito desventajosa porque no habían todos estos cambios que hay ahora, ¿cierto? Con la mm, orden, por primera vez ahora Chile tuvo la oportunidad, ¿cierto?, de participar en una convocatoria, entonces hay muchas cosas pasando
Y si bien se van a ver colegas que van a poder llevar a cabo su validación, ¿cierto? Como RN, a lo mejor no va a ser necesario pasar por el PN, Ujú. pero para los TENS o para auxiliares de otros países que hacen las horas y que pueden pasar a su LPN, a mí me encantaría saber que tú me dijeras cuáles son como las principales consideraciones que debieran tener a la hora de pensar en homologar a, por ejemplo, a LPN o en general a RN para que Bueno, afortunadamente el proceso de validación del LPN versus el de Registered Nurse en Quebec es mucho más flexible, mm, ¿ya? sí, El proceso de validación es mucho más amigable y lo que sí hay que tener mucho en consideración y que yo sé que es majadero decirlo, pero es que no hay otra clave más importante que esa, es el idioma, ¿ya? mm, Si bien, por ejemplo, a diferencia de la orden de enfermera, o sea, de registrada, el examen sí, es sí o sí en francés, el ya, examen técnico teórico, más una ujú, prueba de francés técnico aparte, el LPN te da la chance a ti de poder optar la prueba en inglés o francés, ¿ya? ya, Pero si la das en inglés, después igual tienes que acreditar tu francés de alguna manera, o sea, estás claro. trabajando en una provincia francófona. Entonces ahí en arma de doble filo, yo por eso decidí finalmente hacerlo en O francés, sea, si una prueba. lo pueden hacer, elijan francés de una. Por Y allá supuesto, o va. sea, claro, y aparte que es una prueba que es no menor, o sea, es una prueba de 250 preguntas, fueron 4 horas y media de prueba en un computador, cálculo de dosis, bueno, y eso es otra diferencia también, que en el fondo la LPN, a pesar de que no administra medicamentos endovenosos ni todo, eh, Ujú, la LPN sí tiene que evaluar efectos adversos, sí tiene que conocer la farmacoterapia, la claro. farmacodinamia, tiene que evaluar la condición del paciente de acuerdo a la patología. O sea, igual hay un pensamiento crítico y hay de base, hay un sistema de base importante. Entonces, todo eso está en la prueba, ¿ya? O sea, Ujú. paciente que diabético, hipertenso y que entra a cirugía abdominal y ahí para abajo muy similar a lo que podría ser una evaluación enfermera. Claro, y respecto a eso, esa es una de las grandes desconocimientos generales, incluso es bien, yo diría que a la semana es una de las preguntas más comunes. ¿Cómo es el tema del lenguaje? O sea, tú me dices, es importante el tema del lenguaje. ¿Y qué pasa con, por ejemplo, con la ESPN? Tú me dices que les hacen un test, es un test técnico, no es como acá, por ejemplo, que tenemos que ir a dar IELTS o ir a dar Claro, CELBA. no, en mi caso, o sea, para el LPN, si tú das la prueba en francés, no te piden una prueba de idioma Ya. como tal, ¿ya? Ujú, Eh, si das la prueba en inglés, que yo no la di en inglés, ujú, sí la persona que estaba a cargo de mi archivo me dijo, si la das en inglés, después tienes que demostrarme tu francés, ¿ya? claro, En la página del gobierno de Quebec, en la parte de francización, sí. ellos tienen una prueba técnica, o sea, ellos son los, en el fondo, que es Mm, la oficina de la lengua francesa, que es lo que uno lee en la sí, página. Ellos sí, son los que en el fondo le dan a las órdenes, ¿ya? sí, De salud, profesionales. del área de la salud, por ejemplo, porque se llama, hay una de francés técnico para el área de la salud, para profesionales de la salud. Ya, Y ujú, ese me imagino que es el que aplica en general a todas las profesiones relacionadas. Pero en sí, particular, por ejemplo, en la orden de enfermeros, sí, ujú, tú das la prueba en francés de conocimientos, pero al mismo ujú, tiempo también tienes que dar después la prueba de francés teórico. O sea, sí o ya, sí ambas. El LPN, afortunadamente, entre comillas, pero igual después tenés que llegar a trabajar en el idioma, o sea, tenés que claro, manejarlo igual. Eh, sí. puedes dar la prueba y no necesitas después dar una prueba de francés. Yo cuando envié de todas maneras todos mis documentos, yo tenía dada mi prueba de francés. O sea, de todas Ya, maneras, a las personas que migren y que quieran migrar aquí a Canadá, a Quebec bueno, o a la parte anglófona de Canadá, igual, prepárense y den una prueba de idioma, ¿ya? ujú, Porque de todas maneras siempre es bueno tener.
ese respaldo para ti, ¿me entiendes? Yo igual mandé mi prueba de idiomas a la orden del PN, a pesar de que no estaba como reglado en el fondo, pero Sí. yo lo mandé y el nivel mínimo que se considera en Quebec como profesional es el B2, ¿ya? Que vendría siendo un intermedio avanzado, y de ahí Sí. para arriba. Entonces, lo bueno es que si yo doy la prueba, me preparé Mm, mucho, por ejemplo, doy mi prueba y me doy cuenta que estoy en A2, ya claro, sé que voy a dar a lo mejor botes y voy a trabajar profesionalmente. claro. Y aún así, o sea, si me va mal, por lo menos ya sé de dónde parto. De ¿No? todas maneras, sí. Entonces, siempre hacer un test de idioma, sí o sí, mirar, remirar, Prepararse. enviar correos, preguntar a las órdenes de todos los documentos que puedan necesitar a Dios y por haber. ¿Por qué? Mucha gente dice, pero es que lo tengo que hacer aquí, allá. En Chile, yo puedo mandar un correo a la orden te va a responder y te va a decir, mire, tiene que tener todo esto. Mm, Cada orden tiene sus propias normativas. mm. Enfermera, el PN, kine, matrona, tienen cada uno sus propias exigencias. Entonces, sí o sí es perder el miedo a comunicarse, es preguntar, ¿me entiendes? Solo comunicarse y preguntar, son ellos los que regulan, son ellos los que te dan el pase para trabajar, por lo tanto, Exacto, ellos son los que sí. tienen ahí el Los que tienen sartén la por el decisión mango. final. Así es. Em, Hay algo que me gustaría aprovechar de agregar, que cuando alguien se registra en Quebec, sí puede trabajar en otra provincia, ¿ya? Eso, por ahí alguien estaba preguntando, y la verdad es que se considera que todavía estás en un territorio canadiense. Tienes que fijarte en cuál es el requisito de la provincia a la cual te quieres mover. O sea, si estás en Quebec, hablas francés y te quieres ir a New Brunswick, está súper bien porque ya hablas francés, probablemente te pidan unas horas. Pero si se van a venir de Quebec a British Columbia, por supuesto que van a tener que probar su inglés, porque se vienen de Y una al revés, provincia a Quebec es lo mismo. exacto acá y ver cuáles son los requerimientos de horas de British Columbia y así. Así Eh, es. ¿Qué más? Bueno, ya diste más o menos los consejos, ¿cierto? Eh, Me gustaría saber como cuáles han sido los grandes desventajas o como algún reto, aparte del tema del idioma, quizás como profesional o de hacer tu vida ahí en Quebec, si hay algo que tú quisieras compartir o dar ánimo, o lo que tú estimes necesario, y de a poquito ya vamos entonces, nos vamos acercando al fin de la entrevista, entonces no nos podemos ir sin esa... eh, Bueno, sí, Quebec es una provincia muy diferente, no solo por el idioma, también hay un tema cultural. Como saben, la mayoría de las personas que viven aquí vienen de descendencia directa de Francia, de Europa. Por lo tanto, la cultura, de cierta manera, es un poco más cercana a la latina nuestra, ¿ya? mm, Son bien alegres, son más mm, desordenados. ¿Ya? Siempre reclaman eso cuando vienen de Ontario, ya, vienen que son, es un poco más desordenado la ciudad, muchos hoyos en las ya, calles, típico reclamo que si ven a alguien manejando mal, ese es de Quebec, o es ya, como un poco más distendido el quebecuá, podríamos decirlo ya, así, es más distendido. Pero a la vez también hay ahí una calidez que uno de repente echa de menos. mm, Aquí afortunadamente la gente es bastante amigable. Con el idioma ujú, son bien recelosos, sí, por hacer el hincapié. Yo creo que es por un tema de respeto nomás. Conocer el idioma, por mm, lo menos saber comunicarse en francés. Si te toca comunicarte, hacerlo y no tener mm. tapujos, o sea, hablarlo como uno lo hable. Claramente uno no lo va a Ah, pronunciar perfecto, exactamente. pero el hecho de que uno haga el intento lo valoran mucho. Eh, Dificultades como tal, yo creo que principalmente, bueno, es la lejanía con tu gente, los miedos, pero eso Mm, solo se combate a través de la misma lucha que uno tiene interna, de decir, ya, ahora tengo que estudiar, tengo que darle, tengo que tirarme a la piscina, porque si no, no voy a salir así nunca. es.
Y de a poquito uno ya se va, cuando uno entre más conocimiento tenga, más confianza tiene. Por lo tanto, así es. entre yo más estudie, más me prepare, mejor me voy a sentir aquí llegando. Y en el área profesional es mucha preparación y también es saber cómo acercarse, ser muy humilde. Yo siempre digo, cuando me instalo con el enfermero, porque como yo voy cambiando de trabajo, entre comillas, Claro. yo digo, yo estoy aquí y yo estoy dispuesta a aprender todo lo que tú me digas, yo te voy a preguntar mucho y así, y lo que tú necesites, yo ahí voy a estar, y yo, humildad, tratar siempre de estar abierto a la sugerencia, a las experiencias de la gente. Claro. Muchos preposeos son Mm, súper mayores, y ellos tienden a ser muy, oye, pero es que ahí te faltó, ¿ah? Ahí no está, oye, pero es que mira, aquí este paciente me está mm, diciendo que todavía no van a el medicamento. Tener mucha paciencia, ¿ya? Y muy cordial también. Y una vez que uno tiene eso en la parte, cuando uno tiene eso de base, sí. las puertas siempre Mm, se van a abrir y van a quedar abiertas para ti. Y eso es lo importante. mm, sí. Y de hecho es algo que siempre les recalco, que nosotros tenemos una ventaja como profesionales no solo de Chile, sino que de Latinoamérica en general, es esa forma tan natural de relacionarnos con la gente, que me lo han Sí, dicho bastantes veces, como, oh, te sale tan natural, es algo que tenemos muy natural, somos muy como abiertos en ese sentido a hablar con cualquier persona, y eso definitivamente le da un plus, sí, ¿cierto? de todas maneras. Y bueno, ya estamos en el final de la entrevista, le agradecemos de verdad, yo te doy las gracias, yo sé que tienes tus cosas, tus temas, y también invitar a quienes han participado en este live y a quienes nos van a ver a posterior, va a quedar guardado, ¿cierto?, en nuestro Instagram y en nuestro YouTube de Enfermeros Chilenos en Canadá. Y consultas que tengan, tenemos a Giselle, que es quien usualmente nosotros, bueno, ella es la persona que nosotros estamos derivando todo lo que es tema que ve. Pueden hacerle consultas sencillas y si ya es algo más, se pueden coordinar, ¿cierto? Para tener algo ya más para ustedes, más personalizado, ¿verdad? Así es. Así que con confianza, cualquier cosita que vaya siguiendo en el camino, escríbanos a enfermeroschilenosенcanadá@gmail.com. ¿Algo más que quieras contar o invitación? No, muchas gracias obviamente por dar la instancia. Espero que sigan siendo más para el área de Quebec, como estuvo un poquito ahí olvidada. eh, Quiero tratar de ponerme las pilas con dar un poco más de información respecto al proceso acá en la provincia, y eso bueno, lo vamos a ir conversando con Ida, y para que estén atentos y obviamente no dejar nunca, ninguna pregunta es tonta, como siempre a todos los profes decían. Dudas que tengan nos pueden, nosotras mientras tengamos la posibilidad de hacerlo, lo vamos a hacer. Yo también entre Así medio es. de todo lo Sí, vamos y yo a sé que hay hacer mucha como siempre. gente que se quedó con dudas, pero lamentablemente teníamos una pauta para abarcar. Si no se tocó aquí y tienen preguntas que sean respecto a su situación en particular, nos pueden escribir y vamos viendo cómo podemos asistir, Por ¿verdad? supuesto. Listo. Muchas gracias entonces, Ya, muchos pues, cariños y igual. ahí estamos hablando, colega. Listo. Chao. Gracias. Chao.